Quiero comenzar dando una gran bienvenida al doctor Jesús Alejandro Rodríguez Torre. Él es pasante del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía México, desde uno de los centros neurológicos más importantes de América Latina, y hoy día vamos a estar viendo con él el tema de la historia clínica en la era de la IA. Ale, me gustaría que te puedas presentar un poquito más, cómo decidiste también estudiar medicina, y me gustaría también que puedas por aquí interactuar un poquito con los asistentes del día de hoy. Súper bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por tan excelente presentación. Es para mí un honor, como ya les mencionó la doctora Cristel. Pues yo soy Jesús Alejandro Rodríguez Torres. Soy originario de Zacatecas, México. Actualmente estoy en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, cursando mi servicio social en el área de radiocirugía. Mi tutor actualmente es el doctor Axel Gutiérrez, un referente, la verdad, pues de talla internacional. Fui muy afortunado de estar por acá, interesado por supuesto en las neurociencias y siempre en la medicina. ¿De dónde nos visitan ustedes, perdón? Buenazo, por aquí estamos de Perú principalmente. Ahí Ale te presento un poco a Felipe. Felipe es el fundador de Vitas Clinic, es un gran emprendedor, está también respaldado por diferentes universidades aquí en Perú, universidades muy importantes, y también ya está en diferentes conversaciones con instituciones. Ahí, Felipe, me gustaría que te presentes un poquito con Ale y también les cuentes el por qué, nos cuentes a todos, estamos realizando este tipo de iniciativas. Claro, sí, bueno, mi nombre es Felipe Velázquez, sí, soy el CEO, fundador de Vitas Clinic. Esta empresa la cual fundé se encarga en desarrollar sistemas de historia clínica, sistemas de inteligencia artificial que están enfocados a facilitar el trabajo del doctor. Y acá les puedo ir mostrando un poco sobre cómo es que operamos. Nuestro principal problema es ahorrar tiempo, salva vidas. Y sí, lamentablemente a los doctores se les carga muchas veces de trabajo innecesario, como revisar algunos documentos que en realidad ya debieron de haber estado en su sistema resumido, o algún tipo de pagos adicionales que deben ver, cosas que muchas veces no tiene que ver con su práctica médica. Entonces lo que nosotros hacemos es brindarles este sistema que se enfoca en automatizar todo lo que es el ingreso de la data biomédica por inteligencia artificial. Encontramos que sí, pues muchas veces los doctores tienen este problema que se estresan por tanto trabajo que deben de hacer, ¿no? Innecesario. Y eso les hace perder este dinero. Y más aún, les hace perder el foco en el paciente, porque muchas veces están enfocados en ver la pantalla, y eso en el momento que están atendiendo al paciente, pues le frustra, ¿no? Al paciente por sentirse escuchado, o escultado, analizado. Y lo que nosotros hemos realizado es este sistema que captura en voz todo lo conversado en la anamnesis entre el paciente y el doctor. Y todo esto se ingresa directamente al sistema de historia clínica electrónica. Esta solución también también viene acompañado con un chatbot de inteligencia artificial. Y lo bueno de esto es que no tiene que ser descargado desde ningún lugar. Esto puede ser accedido desde WhatsApp, Messenger o alguna otra aplicación de mensajería que le facilite al paciente. Y esto también ayuda al doctor a no estar recabando tanta información como datos de contacto, de correo, y el doctor solo se tiene que ya enfocar a confirmar ciertos datos y a revisarlos. Y bueno, nos ha permitido esto impactar bastante en muchos doctores. Se han sentido aliviados, ya no tienen que ver temas de escribir todo a mano o digitar todo en su sistema de historia clínica, que eso, bueno, les tomaba mucho tiempo, y peor, que muchas de las clínicas, organizaciones por las cuales trabajaban, les presionaban para que lo haga en mucho menos tiempo, y eso hacía que lo hagan con ciertos errores u omisiones de datos. Eso a la larga, pues, tenía potencial negativo legalmente. Entonces, nosotros estamos ahora impactando no solo en los doctores, también en los pacientes. Y muchos de ellos están felices, como los que están acá registrados, y están dispuestos a seguir colaborando con nosotros. Y eso es lo que queremos. Queremos conectar a más profesionales de la salud para que empiecen a utilizar inteligencia artificial aplicada en su práctica médica, y de esa forma puedan desestresarse, atender mejor a sus pacientes y generar más ingresos. Máximo, Felipe, muchísimas gracias. Y justamente el propósito de Vitas está alineado a poder, digamos, mostrar los avances que hay con respecto a la medicina en inteligencia artificial. Y nuevamente, súper bienvenido, doctor Ale. Creo que vamos a aprender un montón el día de hoy. Muchas gracias también, Felipe, por la presentación de Vitas. Y ya podemos comenzar. La idea es que este webinar sea tipo también un conversatorio. Siempre los que asisten a los webinars son muy participativos, comentan por el chat, hacen preguntas, así que creo que vamos a aprender mucho el día de hoy.
Sí, sí, efectivamente, eso es lo que se busca, que haya mucha comunicación entre los que están asistiendo para que compartan las experiencias e información. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que no solo esta tecnologías, estos avances se queden en países desarrollados, por así decirlo, como en Estados Unidos o en Europa, sino que en toda la región, en toda la TAM, como hermanos países que somos, compartamos este tipo de beneficios. Y qué mejor que el doctor Alejandro está presente para poder guiarnos por ese camino. Muchas gracias. La verdad, yo quisiera felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Es impresionante. Ahorita lo veremos un poquito más en la presentación. Justamente todo el trabajo respecto a la inteligencia artificial va orientado a eso, a optimización. Más que nada, optimizar tiempo, optimizar costos, optimizar todo lo más posible para poder, a final de cuentas, darle un mejor tratamiento y tener una mejor condición respecto con el paciente, ¿no? Entonces, aparte, voy a estar haciendo a lo mejor una que otra preguntita por ahí, por cuestiones técnicas, a lo mejor no va a poder ver las preguntas escritas, pero con confianza podemos hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas durante o al final, sin ningún problema, ¿va? Entonces, el tema que nos va a aportar hoy es la importancia de la historia clínica en la era de la inteligencia artificial, un tema que obviamente es sumamente importante por los tiempos en los que estamos viviendo. El pequeño índice que vemos aquí es una introducción, el impacto de la inteligencia artificial, la historia clínica de la inteligencia artificial, la manera en la que esto se está implementando, qué desafíos tenemos, la perspectiva futura y las conclusiones a las que he llegado después de una ardua investigación sobre este tema. Vamos a comenzar, como siempre, con los conceptos básicos. ¿Alguien sabe qué es una historia clínica? Por ahí pueden levantar la manito, pueden escribir por el chat también. También Quieren pueden activar su participar. audio, claro. Sí, si no, Felipe va a estar ahí diciendo que es una historia clínica. Le vamos a tomar examen hoy día, Felipe. A ver, hay una manito levantada. Te escuchamos. Te escuchamos, Somi. Una historia clínica vendría siendo este documento privado donde se redacta absolutamente todo lo que se realiza al paciente, sus datos, la anamnesis, revisó por sistemas, y este documento es privado legalmente, que no debe ser compartido a menos que haya una razón legal para hacerlo. Por supuesto que sí. Justamente lo que acaba de decir la doctora es eso. La historia clínica es un documento médico legal que tiene un registro sistemático y cronológico, tanto clínico como social, de todas las esferas pertenecientes directamente al paciente. Y esto es importante para nosotros porque es la mayor herramienta que tenemos para poder hacer algún diagnóstico y otorgar algún tratamiento. La inteligencia artificial, por su parte, es una rama de la informática y esta rama de la informática trata de emular de alguna manera la inteligencia humana para poder tomar decisiones, resolver problemas o en algunos aspectos inclusive se está alcanzando este nivel, generar conocimiento o al menos eso se espera que se haga con una mayor facilidad durante los próximos años. Entonces, la mayor pregunta que tenemos aquí es, ¿la inteligencia artificial es amigo o enemigo? Y esto es importante que nosotros lo reflexionemos, porque realmente la inteligencia artificial en muchos aspectos nos puede ayudar. Sin embargo, hay ciertas limitantes o cierto abuso que podemos llegar a tener respecto a ella, en el que va a traducirse en cosas erróneas para el paciente. Y pues obviamente lo último que nosotros queremos es una de las máximas de la medicina, primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Entonces, para esto necesitamos entrar un poquito en contexto. Me gustaría introducir a este reverendo matemático, él es Tomás Valles, nació allá por 1701 aproximadamente. Él estaba así como nosotros, era un inquieto que un día se sentó y dijo, oigan, ¿saben qué? Tengo la intención de probar la existencia de Dios, ¿ok? Wow. Y así van a ser justamente el teorema que él propuso, que se llama el teorema de Bayes. Él dijo, ¿qué probabilidad hay de que exista Dios si existe el agua? ¿Qué probabilidad hay de que exista Dios si existe el cielo? ¿Qué probabilidad hay de que exista Dios si existe los animales, etcétera? ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque muchas veces nosotros no sabemos, pero la manera en la que piensa el médico es un pensamiento bayesiano. La manera en la que nosotros podemos hacer un diagnóstico clínico muchas veces es bayesiano. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que el paciente tenga resfriado si tiene dolor de cabeza y moco?
¿Qué probabilidad hay de que el paciente tenga una herpes si el paciente tiene diarrea y dolor de estómago? Y entonces, eso nosotros lo estamos traduciendo directamente a una práctica clínica. Entonces, ¿qué es lo que intenta la inteligencia artificial? Emular el pensamiento humano. La inteligencia artificial hasta cierto punto tiene un pensamiento bayesiano también, es decir, un teorema bayesiano. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que nosotros le pongamos todo lo que necesitamos a la inteligencia artificial? Pues la verdad, para ciertas personas es alta, para ciertas personas va a ser más baja, dependiendo de la manera en la que lo redactemos, por supuesto que sí. Sin embargo, la manera de inferir a partir de las probabilidades es la manera en la que Bayes intentó explicar la existencia de Dios. De hecho, hay un libro muy bueno que él escribe que se llama La teoría que nunca murió. Para quien tenga tiempo pueda revisarlo. Está padrísimo y trata de explicar justamente esto. Pero la base de todo este hombre del reverendo Bayes es justamente que nosotros como médicos tenemos un pensamiento bayesiano. La inteligencia artificial hasta cierto punto también está operando a base de del teorema bayesiano. Entonces, aquí viene una breve historia de la inteligencia artificial. Uno pensaría, oye, ¿sabes qué? La inteligencia artificial tiene 5 o 10 años que está funcionando. Y eso no es cierto. La inteligencia artificial es relativamente nueva, por supuesto que sí. El primer artículo fue creado en 1943, es el que tenemos aquí. Y esto fue sumamente importante porque es el que sentó las bases para poder tener lo que conocemos nosotros hoy como inteligencia artificial propiamente. ¿Cómo fue que pasó esto? Pues dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un modelo formal para representar la actividad cerebral en redes simples. Es decir, una idea conecta a otra y esta otra idea va a conectar a la anterior y a otra parte. Y de esta manera se desarrollaron las redes modernas. Entonces, fíjense, desde 1943 estamos ya queriendo nosotros introducir la idea de la inteligencia artificial de una manera, pues, empírica. ¿Y esto por qué es importante? Ustedes como médicos, si lo piensan un momento, dirán, ok, nosotros tenemos aproximadamente 3.000 años usando papel. Tan simple y sencillo como eso. ¿Cómo lo sabemos? Aquí yo les dejé la bibliografía para quien tenga tiempo de revisarla. Pero desde los inicios en la antigua Mesopotamia fue evolucionando, pasando por Egipto, entre otras grandes civilizaciones, y siempre la gran constante es el papel. Necesitamos un lugar donde documentar lo que estamos haciendo. Déjense ya ustedes de que, ok, vamos a hacer la sistemática, vamos a hacerla nominal para todos, hay que utilizar un lenguaje técnico, un lenguaje sencillo, etcétera, etcétera, hay que estructurarla, no. Simplemente es el uso del papel. Y entonces pasan 3.000 años de inteligencia humana y en los últimos 60, 80 años aproximadamente pasamos del papel a lo electrónico. Y es un salto enorme, es un salto gigante. ¿Por qué? Porque llevamos 3.000 años haciendo lo mismo y de repente alguien dijo por ahí, ¿sabes qué? Ya no hay que usar papel. Y esto lo decimos entre comillas, porque el papel se sigue utilizando. Sin embargo, la manera en la que nosotros tenemos que ir adaptándonos es a partir de la vanguardia del desarrollo de la tecnología. 3.000 años usando papel, sí. Últimos 40, 50, 80 años, ¿se disminuyó el uso del papel? También. Pero el uso del papel realmente sigue siendo indispensable. No lo ha reemplazado, aunque en los años venideros veremos. Tenemos otro artículo muy interesante, y este artículo salió en 2016. Es un artículo acerca de inteligencia artificial también, y se trata de un juego que se llama Go, es un juego oriental. Y este juego teóricamente es un poquito más difícil que el ajedrez, en el sentido de que tiene más movimientos por los cuales realizar. No sé si ustedes hayan jugado alguna vez ajedrez contra una inteligencia artificial, y dependiendo del nivel es sumamente complicado ganarle. Entonces, en el juego del Go representaba algo diferente, porque no existía ninguna inteligencia artificial que pudiera ganarle a un gran maestro o a un humano profesional jugando Go. En 2016, esta pequeña inteligencia artificial lo logró. Y fue un hito enorme, fue gigante, escandalizó el mundo. ¿Por qué? Porque llegamos a un grado tan complejo de desarrollo de inteligencia artificial que ya estamos optando por
hacer tareas sumamente complicadas que pueden inclusive mejorar a lo que está haciendo el humano ahorita. De tal manera que nosotros decimos, ok, hasta aquí todo bien, 2016, estamos hablando de aproximadamente hace 9 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, hace 9 años estamos apenas alcanzando un poquito más de desarrollo. Fue un hito gigante. Y esto se logró a través de 3 maneras. La primera fue a través de redes neuronales. La segunda fue a través de las búsquedas de árbol. Y la tercera, si mal no recuerdo, fue a través del aprendizaje reforzado. Las redes neuronales fue como la inteligencia artificial inicial, a través de redes, a través de noditos. La búsqueda de árbol permitió hacer múltiples inferencias de diferentes movimientos conforme va pasando el juego. Y finalmente el aprendizaje reforzado, perdón, es que la inteligencia artificial jugaba contra sí misma y de sí misma aprendía. O sea, vean qué complejo es todo esto. Estamos llegando a tal grado de que la inteligencia artificial aprende de sí misma. Y para muestra un botón, miren, ustedes me preguntarán, ok, doctor, pero todo está muy chido, está padrísimo, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la historia clínica? Pues miren, la implementación de la historia clínica en los grandes hospitales es relativamente reciente. Por ejemplo, en el Instituto Nacional donde actualmente estoy haciendo servicio, se implementó justo en 2016. Y esto ustedes dirán, ok, de relativamente pronto, pero vemos que realmente estandarizar una inteligencia para que llegue a un ámbito tan especializado como es el ámbito médico, no es de un día para otro, es sumamente complicado, inclusive en nuestras guías sigue teniendo fallas. ¿Cuál es la tendencia actual? Pues miren, desde 1950 hasta 2025 estamos viendo 236,000 resultados sobre la inteligencia artificial y la historia clínica, de los cuales en los últimos 10 años son aproximadamente el 75% de creación y de investigación de nuevos papers. Y esto es importante, sí, sí es importante, porque la tendencia es lo que suele marcar el desarrollo. Si no se, si no se ve como algo importante, no se va a investigar. Entonces, fíjense bien qué tanto ha aumentado la importancia de la inteligencia en los últimos años. Esto de aquí es la perspectiva actual. Lo que ustedes ven arriba es un artículo, evidentemente el artículo original, que si más no recuerdo es la aplicación de un sistema de control de calidad de historia clínica basada en la inteligencia artificial. Este artículo creo que es de 2023 y hasta 2023 estamos pensando ya de una manera súper bien estructurada cómo la historia clínica tiene que tener un control de calidad por manos no humanas. Y esto se hizo a través de diferentes componentes. Primero se tuvieron que hacer a través de la recolección automática de datos, que aquí nuestros amigos de Vitas Clinic nos dieron el ejemplo perfecto. ¿Cómo hacemos una recolección automática de datos? Lo que se está haciendo actualmente es justamente eso. Ponemos el dispositivo, hacemos una conversación y sobre esa conversación se hace una escritura. Esa escritura, sacada de la conversación, se analiza, se estructura, se reparten las diferentes partes de la historia clínica y a través de esta recolección nosotros ya optimizamos el tiempo. Hay un preprocesamiento de datos, que es el que les menciono, y la limpieza de los mismos, que es a partir de que, ok, vamos a estructurarlos y sobre la estructura los vamos poniendo en cada uno de sus escaloncitos. Hay una base de reglas que tiene estándares en la experiencia clínica. Aún no hemos llegado a la parte humana, y con parte humana me refiero a esa parte médico-paciente en la que decimos, ok, el paciente se me hace que no me está diciendo la verdad. El paciente llegó con 150 sobre 100 y me está diciendo que se está tomando su medicamento. Hay ciertas cositas que la inteligencia artificial dice, bueno, pues a mí me lo dictaron, yo lo voy a poner. Nosotros como médicos decimos, espérame, se me hace que esta me está mintiendo. Espérame, se me hace que no quiere que lo regañe. Y esa parte es importante. Ya teniendo todo esto como de base, tenemos los motores de control superficial, es decir, una revisión básica, una revisión profunda y el aspecto lógico y la coherencia de todo lo que estamos diciendo. ¿Qué innovaciones hay? Por supuesto, pues la integración del PLN. El PLN es el procesamiento del lenguaje natural. Esto se hace ya de manera avanzada para analizar los libros de texto. O la medicina. El uso también del aprendizaje
automático y la minería de datos, es decir, la retroalimentación. La evaluación objetiva, donde vemos que la inteligencia artificial nos ayudará a no tener un índice de precisión del 90% y detectar errores casi 3 veces más que un humano o que una revisión manual. Y aquí es donde se introduce por primera vez el concepto de medicina calculada. Ok, ¿alguien me quiere decir qué entiende por medicina calculada? Wow, qué interesante. Me intriga mucho ese término, así que por ahí si alguien quiere levantar la manito, quiere participar por el chat, súper bienvenidos. Si no, ya a Felipe le tomamos examen nuevamente. Encantado. A ver, si alguien ha escuchado por ahí sobre medicina calculada en la universidad, de repente, ahí los leemos o los escuchamos. Interesante. Ahí está levantando la manito a Andrés. Andrés Felipe, tocayo en segundo grado de Felipe. Te escuchamos, Andrés. Pues la medicina calculada, según lo que yo tengo entendido, es el uso pues de fórmulas médicas para el cálculo de medicamentos, en el uso de operaciones básicas para la medicación o incluso en el aspecto en el ambiente clínico o el ambiente de UCI. Pues a eso tengo yo referido a medicina calculada. Buenas, mil Excelente. gracias, Andrés. Ahí el doctor Ale nos dirá un poco si va relacionado por ahí. Pues Andrés, como lo mencionas, mi querido Andrés, realmente sí tiene mucho que ver lo que tú estás mencionando. La medicina calculada es una toma de decisiones guiada y automatizada por la computación o por los avances que esto nos ha permitido. Todos los algoritmos, todas las fórmulas, todos los teoremas que nos han enseñado en combinación con la parte tecnológica es lo que se puede definir como la medicina calculada, así como la integración de todas estas herramientas. Entonces, si estás bien, por supuesto que estás bien. Faltó complementar un poquito nada más la parte del uso tecnológico, pero súper bien, ¿eh? Te felicito. Y esta parte de la medicina calculada, a nosotros, ¿por qué nos interesa? Desde el 95 la FDA ha autorizado muchos dispositivos que incorporan inteligencia artificial. Entonces, ya estamos viendo una institución que es una autoridad en lo que a medicina respecta, que está diciendo, ok, ¿saben qué? Necesitamos introducir la inteligencia artificial para poder generar un avance, como lo decía como lo decían los grandes de la medicina, ¿no? Decían, ¿saben qué? Necesitamos nosotros generar un avance. El conocimiento no se genera solo, pero se va a generar a partir de la curiosidad. Entonces, alguien dijo por ahí, ¿saben qué? Necesitamos implementar la computadora a la medicina. Y les digo cuál es el mayor problema de todo eso. Los grandes avances no los hacen los médicos, porque el gran error de los médicos es que piensan como médicos. Necesitamos tener un enfoque multidisciplinario. Les voy a poner un ejemplo, no sé, un poquito burdo, quizás. Ahorita yo que estoy acá viendo la parte de la radiocirugía surgió porque un médico y un matemático empezaron a juntarse, andaban ahí echándose unas copitas, dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Qué procede? ¿Qué se puede hacer? Entonces, el médico solo no puede lograr hacer avances que vayan más allá de su área. Por supuesto que sí, sí podría, pero es más complicado, es más difícil. Realmente lo ideal sería tener un enfoque pues multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Nosotros, por ejemplo, yo no dudo que nuestros amigos de Vitas Clinic tuvieron que ir con algún programador, tuvieron que ir con alguien versado en la computación para poder hacer las aplicaciones que están haciendo. Nosotros, como parte del medio, vemos cuál es la necesidad. El problema es desarrollar una solución a esa necesidad. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la historia clínica. Hay muchas normas. En México es la norma 004. En Perú estoy investigando un poquito y hay dos resoluciones. Una es la 214, propiamente de la historia clínica, y la otra es la 458, que regula la parte de la historia clínica virtual. Entonces, de manera general, la historia clínica nos va a parecer pues algo que ya tiene su método, que está bien estructurado y obviamente que está regulado, es un documento médico legal, como lo habíamos comentado en un inicio.
esta tablita que ustedes ven aquí la saqué directamente de la norma oficial mexicana. Esta imagen que ustedes ven aquí la saqué directamente de los documentos propios del gobierno de Perú. Entonces, si ustedes se fijan, no es algo que sea de pocos años, esto ya es algo muy bien estructurado, es algo que tiene que estar sumamente regulado y que tiene que ser, por supuesto, optimizado. Entonces, la historia clínica se puede reemplazar, o mejor aún, se podría reemplazar al personal médico. Lo vamos a ver en un momento, pero esto es algo para pensarse, o sea, tenemos en cuenta todo el avance que estamos teniendo y lo primero que muchos pensamos es, ok, va a llegar un momento en el que yo no voy a ser necesario. Toda la investigación, como lo están viendo en el documento de allá abajito, es justamente la implementación de la inteligencia artificial, que es como el trending topic ahorita, directamente a todas las áreas, y no solamente el área médica. El área médica es una de las muchas áreas donde se está utilizando, pero es una de las áreas en las que se está sacando más provecho. También, perdón. Y para esto, a mí se me ocurrió, dije, ok, ¿sabes qué, Chuy? Necesitamos pensar cómo hacer la plática. Y cuando estaba haciendo la plática, dije, bueno, la plática es inteligencia artificial, ¿por qué no le preguntamos a una inteligencia artificial? Y yo le realicé 3 preguntas a la inteligencia artificial. A cada una de estas 3 que están viendo, que son ChatGPT, DeepSeek y Gemini, para no hacerlo tan largo, les pregunté, oye, ¿sabes qué? Necesito saber si la historia clínica puede ser reemplazada por ti o por algunas de tus herramientas, o ¿cuál es el panorama? Y las 3 inteligencias, la respuesta corta me dijeron, ¿sabes qué? No se puede, no puede ser reemplazada al momento. Y probablemente no vaya a ser reemplazada. La segunda pregunta aquí dice, ok, ¿y la parte del médico puede ser reemplazada? La respuesta corta fue no, no puede ser reemplazada. Entonces a mí se me hizo curioso. Entonces, ¿sabes qué? Si la historia clínica no puede ser reemplazada y el médico no puede ser reemplazado, pues ¿cuál es tu papel en estas dos vertientes, no? Entonces, la tercera pregunta fue, oye, entonces, ¿tú en qué ayudas? ¿Qué onda? Y las 3 me respondieron lo mismo, o sea, necesitamos entender que no es un reemplazo, simplemente es un complemento, y este complemento ayuda a optimizar, ayuda a resumir, ayuda a analizar. Nosotros, como médicos, cuando hacemos una historia clínica bien hecha, como se debe, con todo el trasfondo que tiene, es decir, un médico formado que conoce de enfermedades y conoce básicamente parte de la medicina, y hace su historia clínica como Dios manda, tiene una certeza diagnóstica cercana al 90%. 90%. Quiere decir que 9 de cada 10 pacientes van a estar diagnosticados correctamente. Entonces, el problema, ¿cuál es? Los costos. Y no hablo de costos en dinero, no hablo solamente de eso. Los costos se traducen en tiempo, se traducen en dinero, se traducen en atención, se traducen sumamente en esta parte médica en la que la relación paciente-médico o médico-paciente, pues es un poquito más escueta, es un poquito más robotizada. ¿Y esto qué quiere decir? Estas gráficas vienen sacadas a partir de los datos que recolecté acá abajo en el artículo que ustedes pueden ver, y quiere decir que el médico en documentación clínica tarda cerca de un 35 hasta un 55% de todo su día. Es decir, de 8 horas que puede estar trabajando un médico, aproximadamente de 3 a 5 horas, perdón, es lo que nosotros nos tardamos elaborando documentación clínica. Y esto tiene un costo aparte, es decir, se traduce en mucho tiempo haciendo papeleo, poco tiempo viendo pacientes, poco tiempo revisando pacientes, y el costo se va por las nubes. Este artículo nos menciona que cerca del 80, 90 millones hasta 140 millones por año es lo que se gasta únicamente en personal haciendo documentación clínica. Nosotros lo hemos visto en los hospitales, llegamos y lo más tardado que es la papelería. La papelería, siempre, siempre va a ser la papelería. Entonces, ¿cómo implementamos propiamente la inteligencia artificial? La premisa es clara. La integración de la inteligencia artificial puede reducir la carga administrativa, el agotamiento y mejorar la calidad de la atención médica.
Por supuesto que sí, eso es un hecho y está demostrado, no lo digo yo, lo dicen los artículos que les estoy poniendo. Sin embargo, necesitamos ver un poquito más allá. Cuando nosotros hablamos en términos de infraestructura, estamos viendo quién no ha ido a archivo clínico del hospital y son una bodega, dos, tres cuartos, gigantes, por supuesto, lleno de papelería clínica que por norma tiene que tener al menos 5 años ahí guardada, o 10, dependiendo del país en donde se esté. ¿Y esto qué traduce? A más costo. Vemos aquí una pequeña imagen. ¿Esa imagen de qué trata? Pues de una bodeguita. Pero todo esto que estamos viendo aquí puede ser reducido en algo tan simple y sencillo como un disco duro externo, el cual va a estar obviamente ligado a la nube, a la infraestructura por Wi-Fi, y vamos a poder tenerlo en nuestras computadoras. ¿Por qué es importante? Porque ya en vez de ir de la torre de medicina interna, en vez de ir de la torre de cirugía, caminando hasta archivo clínico, pues me siento ahí, abro mi computadora y reviso todos los pacientes que yo quiera, sin estar atentos a los horarios, sin estar atentos, perdón, al capital humano que se necesita ahí, que se necesita abajo, que se necesita para venir, para llevar, para acomodar, para volver a llevar, para regresar, etcétera. Entonces, no solamente cuando hablamos de costos, hablamos de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de pacientes y por supuesto hablamos de la energía que gasta el médico en hacer sus actividades diarias. Imaginen lo siguiente, esta imagen es extraída también de uno de los documentos de abajo. Hubiera una red general de colección de datos global, todo estandarizado, puesto en un pequeño procesamiento de datos por una inteligencia artificial entrenada en Machine Learning o en Deep Learning. Todo esto haría posible que la prevención, que los medicamentos, que las terapias, que el diagnóstico, que muchas cosas funcionen de una manera más rápida y el avance sería enorme. Sin embargo, yo lo estoy diciendo sentadito aquí súper cómodo, pero esto es algo sumamente difícil, sumamente complicado. Fíjense, llevamos 3.000 años en papel, llevamos 80 años en inteligencia artificial, que ha avanzado mucho, pero no es de un día para otro. Se necesitan iniciativas como las que estamos viendo actualmente para poder realmente seguir avanzando. ¿Hay algunas aplicaciones? Por supuesto, para el momento en el que estoy hablando hay infinidad de aplicaciones. A mí me gustaron estas dos que les voy a decir de manera muy general. La de arriba es el proyecto de epidemiología de Rochester. Es un proyecto que se hizo en Estados Unidos. Este pequeño proyecto fue de aproximadamente, creo que 500,000, 700,000 pacientes. Y lo que se utilizó fue lo siguiente. Intentaron esta gente acomodar los diferentes expedientes clínicos de una manera virtual, y de esta manera virtual lo que llegaron a hacer, pues ayudó allá por Minnesota, si mal no recuerdo, en 1966, con la salud pública. ¿Qué es lo que hizo? Fue un predictor que predijo por las enfermedades. Lo que sucedió fue que llegaban los pacientes, subían la historia clínica y decían, ok, este paciente no tiene diabetes, no tiene hipertensión. Perfecto. Sin embargo, tiene obesidad, tiene mala alimentación, no hace ejercicio, tiene diferentes factores de riesgo. Entonces, aunque el médico lo está viendo de manera primaria y dice, ok, se me hace que el paciente pudiera generar alguna de estas enfermedades en el futuro, lo sometieron a la inteligencia artificial. Dieron un aproximado, dieron más factores de riesgo y tuvieron que hacer varios diagnósticos epidemiológicos para decir, ok, saben que esto está mal, necesitamos cambiar. Uno, desde el paciente, y dos, desde las políticas gubernamentales en general. Y el de abajo es un scope. ¿Cómo se llama? Este modelo de diagnóstico lo que hacía justamente fue que tomaron 2.5 millones de expedientes clínicos, si mal no recuerdo, los sometieron a Machine Learning y básicamente pudieron identificar patrones y sobre esos patrones acomodaron pues básicamente varias estructuras para poder eh, hacer diagnósticos predictivos, como lo que les menciono.
¿Tenemos algunos desafíos y limitaciones? Por supuesto que los tenemos. El principal desafío es el exceso de confianza en la inteligencia artificial. Voy nuevamente a la pregunta inicial, ¿amigo o enemigo? Realmente la inteligencia artificial es una herramienta que bien usada puede cambiar vidas. Sin embargo, muchos de nosotros lo utilizamos para hacer nuestro trabajo y caemos en la desobligación, caemos justamente en el problema de que es, ok, es para tener menos trabajo, hay que hacerlo rápido, lo sometemos, análisis rápido y ¡bam! La privacidad de los datos, el sesgo de los algoritmos y las regulaciones éticas no están bien estandarizados todavía, por lo que tenemos la intención de hacer nuevos protocolos que puedan estandarizar estos tipos, pero en lo que van saliendo necesitamos ser conscientes porque el que no es consciente va a terminar haciéndole daño a algún paciente. Lo que ustedes ven ahí es una pequeña imagen de la cultura popular, referenciada es literatura pública, en donde vemos lo que ahí es una pequeña fusión, que justamente lo que da es el exceso de confianza. Y ese exceso de confianza que funcionaba como un efecto secundario, nos va a pasar a nosotros si no entendemos cómo funciona y para qué funciona. Y hay que hacer una pequeña pausa para decirles una anécdota. En una de mis pláticas con mis maestros de neurocirugía, uno me decía, oye Chuy, ¿sabes qué? Tú eres privilegiado de vivir en esta época. En mis tiempos, que son hace 20, 30 años aproximadamente, yo fui a rotar a un país escandinavo y me di cuenta de que ahí ya tenían implementado el expediente virtual. Y dices, wow, ¿cómo hace 30 años ya tienen implementado algo que nosotros estamos implementando, al menos aquí en México, hace 10, 15 años aproximadamente? Y él me decía, no, y fíjate, lo implementaron y mejor que aquí. Dije, ¿cómo? Dice, sí, por supuesto. Yo llego, reviso al paciente, le hago su notita. Sobre la nota, obviamente, pongo al hospital al que lo voy a referir. Y yo pregunté, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para poder llevar este expediente y mi paciente llegue luego a quirófano, entre, pero como rayo? Porque si no, pues se va a agravar la situación. Le dije, no, no te preocupes. Lo que sucede aquí es que desde el momento en que tú pones la referencia del hospital, a ellos les llega una alarma. Leen todo el expediente y confían en ti porque eres un médico certificado. Obviamente confían en ti y si tú dices que va a quirófano, ellos programan lo que tienen que programar, de tal manera que lo único que tiene que esperar el paciente para entrar a quirófano en una urgencia es el tiempo del lado A al lado B. Ellos llegan, revisan pocas cosas y órale, porque les estamos mandando el expediente ahorita mientras el paciente se está trasladando. Dije, wow, ¿cómo puede ser posible? Ahorita nosotros en pleno 2025 hay ubicaciones en las que no podemos lograr eso, es sumamente complicado y eso se traduce obviamente en más mortalidad al paciente. Entonces, tenemos que crear conciencia, son cosas que ya se hicieron, son cosas que se están haciendo y son cosas que nosotros necesitamos implementar. Entonces, la perspectiva futura, ¿cuál es? Lo que estamos haciendo. ¿La historia clínica va a ser reemplazada? No. ¿El personal médico va a ser reemplazado? No. La inteligencia artificial, perdón, ¿es necesaria? Sí, por supuesto que es necesaria. Si no nos adaptamos, nos vamos a quedar en el viaje. ¿Y eso por qué es importante? Porque si las herramientas están ahí, necesitamos utilizarlas. Imaginen, no que es un paciente cualquiera, que es un familiar suyo. La optimización es importante porque el tiempo es oro, el tiempo se traduce a vida. Entonces, en muchas ocasiones, la diferencia, el análisis y obviamente la parte retrospectiva y prospectiva son importantes para hacer una mejora significativa en el ámbito médico, social, cultural y en todos en general. En lo que a nosotros nos compete, es necesario usarla, sí. Nosotros estamos creciendo con la tecnología, sí. Entonces, ¿cuál es la excusa para no usarla? En un futuro no muy lejano, quizás un año más, 2 o 3, va a ser un requisito el uso de la inteligencia artificial en las escuelas, va a ser un requisito el uso de la inteligencia en los hospitales, y no quisiera aventurarme, pero quizás hasta logre ser una materia, porque son cosas nuevas que van en desarrollo y que obviamente no cualquiera va a poder
Utilizarlas, ¿son intuitivas? Sí, sí son intuitivas, pero para sacarles el provecho necesario necesitas tener conocimiento. Las conclusiones propias de la plática son, la historia clínica es una herramienta imprescindible y es irreemplazable. La inteligencia artificial tiene muchas opciones, es un complemento y es una herramienta que tenemos que utilizar para la historia clínica, que es la base. Y el avance tecnológico no es un reemplazo al conocimiento actual. El conocimiento actual es la base de todo lo que sabemos, es todo lo que tenemos, pero sobre eso necesitamos seguir construyendo. Esta de aquí es una frase muy bonita que particularmente me gusta, que dice: en el arte de curar, dejar de aprender es un crimen. Y es justamente lo que les estoy mencionando. No podemos quedarnos atrás en los avances. Nosotros como médicos es nuestra obligación seguir aprendiendo, seguir mejorando y sobre todo tener el criterio para saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Encantado de escucharle, doctor Alejandro. Encantado. Sí, es cierto, todo lo que ha dicho es muy cierto. No va la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, a reemplazar al doctor. O sea, el doctor que está capacitado es el cual no va a ser reemplazado, pero el doctor que no está capacitado, que no se procura en innovar, en aprender, es el que se va a quedar atrás y lamentablemente sus pacientes van a ser afectados. Por eso buscamos que todos los doctores dejen este tema de trabajar en cosas que no le aportan, ¿no? En estos trabajos administrativos y se enfoquen más en el paciente. Y ese tiempo adicional que tienen, que se dediquen a investigar, que eso es lo que al último va a mejorar los tratamientos y diagnósticos. Encantado, doctor, por escucharlo. Buenazo, doctor Chuy, felicidades. Nos ha encantado por aquí las palmitas virtuales, las reacciones han abundado. Y la última parte, la última frase creo que ha sido un poco como para reflexionar un montón. O sea, ¿cuál es la prioridad, no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a ser flexibles, a seguir innovando, a seguir aprendiendo? Así que por aquí tenemos también un comentario. Michelle nos dice: excelente ponencia, muchísimas felicidades por su ponencia. Saludos, colega, desde Universidad Anahuac, Mayab. Así nos dice Michelle, muchas gracias por tu comentario. Ahora abrimos el espacio, justo vamos a abrir el espacio de preguntas. Ahí ya tenemos una manito levantada. Te escuchamos, Andrés. Primero que todo, buenas noches, y al doctor, la verdad, muy interesante su ponencia. Yo es un tema que no pasa desapercibido y pues en lo personal yo tengo una pregunta que la realicé incluso en una sesión en la que mi docente, yo soy estudiante de medicina, realizó, pues puso abierto el tema. Y pues la pregunta es la siguiente, o sea, tanto el médico como la inteligencia artificial la inteligencia artificial no puede cumplir el rol del médico, pero según lo que yo he investigado y según lo que usted nos comentó hoy, la forma de utilizarla sería más que todo como un complemento ya en el análisis después de realizar el médico, o más que todo para ya que la información sea más, como le digo, más conectada, como más directa a nivel ya global, como usted lo planteó, doctor. Mira, realmente la inteligencia artificial al momento en el que la estamos utilizando o el desarrollo que está teniendo hasta este momento, si bien no es perfecta, lo importante de la inteligencia artificial es reconocer sus limitaciones, porque reconociendo sus limitaciones vamos a poder tener sus aplicaciones. Yo te comentaba hace rato que en un estudio se analizaron 2.5 millones de expedientes clínicos. Hacer eso es una tarea titánica. Obviamente la tuvo que haber realizado una inteligencia artificial. El problema con esto es que aún así el análisis de estos expedientes no es perfecto. La inteligencia artificial necesita ser entrenada, necesita ser evaluada y necesita tener un control de calidad todavía humano hasta este momento. No sé si respondías a tu pregunta. Sí, doctor. Incluso ya que pues mencionó el tema de los casos, un doctor, un neurocirujano de Cambridge, un docente allá, expuso un artículo en el que hablaba sobre cómo la inteligencia artificial, ya que se relaciona con lo que usted dijo totalmente,
en el análisis clínico, en el momento de que, por ejemplo, a un doctor le puede tomar, no sé, 5 o 10 minutos mirar una radiografía para ver si hay obstrucción pulmonar o algún otro efecto, la inteligencia artificial lo hace en cuestión de segundos, ahorrándole mucho tiempo y un veredicto debido al autoaprendizaje automático que genera la inteligencia artificial directo. Y pues yo siento que eso ya es un avance excelente. Por supuesto que sí, tienes toda la razón. Mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Mm, Acá en el instituto se utiliza la inteligencia artificial para poder hacer ciertos contorneos. Es algo que se llama autocontorneo, tiene esa función el programa. Entonces, este contorneo obviamente no es perfecto, pero le ayuda al médico a optimizar sus tiempos. Es decir, estructuras que te llevarían a lo mejor 10, 15 minutos en poder contornear, ya aparecen contorneadas. Muchas veces bien, muchas veces mal, dependiendo de la complejidad del caso. Sin embargo, cuando están bien hechas, tú ya nada más les das un vistazo rápido y dices, ok, está muy bien, está perfecto, vamos a seguir con el tratamiento. Cuando están mal contorneadas, dicen, ok, está mal, pero ya no tengo que hacerla toda. Entonces tu trabajo respecto a eso se reduce significativamente, lo que permite, pues, tratamiento en los pacientes. Sí, efectivamente, efectivamente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ahí Andrés nos comentas qué te pareció la respuesta. Mientras vas pensando, por aquí voy leyendo unos mensajitos del chat. Por aquí nos dice Elki Mera, nos dice excelente ponencia, doctor. Espinosa Hernández Alejandra nos dice muchas felicidades, colega y amigo. Una excelente ponencia como siempre. Rosa Velázquez nos dice felicitaciones por la excelente presentación, gracias. Y Andrés Felipe nos dice muchas gracias, doctor. Una excelente ponencia. Ahí, Andrés, nos comenta si tienes alguna pregunta adicional. ¿Qué te pareció la respuesta? No, muchas gracias, la verdad, admiración para el doctor y pues nada, excelente ponencia, honestamente me pareció increíble este espacio. Yo quería hacer un comentario. Sí, Buenas, Felipe. sí, me he dado cuenta que la mayoría de historias clínicas son súper tediosas de llenar. Son un montón de cuadritos pequeños que el doctor tiene que estar siempre viendo para llenar eh, desmesuradamente, ¿no? Perdón, minuciosamente. Y esto, lamentablemente, para los doctores que son mayores, les es muy complicado. Muchas veces ni siquiera lo llenan todo por completo. Y eso, lamentablemente, pues genera que los siguientes doctores que estén analizando la historia clínica de tal paciente no logren ver la información completa. Y eso creo yo que nosotros, como estamos acá en este espacio de innovación, podemos ser esos agentes de cambio para estos doctores, empezar a instruirlos, a comunicarles, no quizás de frente con herramientas súper complejas, sino con pequeñas herramientas que puedan ayudarle. Por ejemplo, tan solo abrir el chat GPT e ingresar un montón de información para que la estructure, quizás, eso les podría ayudar, ¿no? Es decir, tratar de incentivar a los colegas para que empiecen a utilizar herramientas que, por más pequeñas que sean, les ayuden a optimizar su tiempo. Creo que eso es lo que saco más provecho, ¿no? De este tipo de interacciones. Así es, mi querido Felipe, realmente tienes toda la razón. Las herramientas en sí, de hecho, son complejas. El problema es que la manera en la que tenemos que presentarlas tiene que ser bajo una interfaz simple. Para muestra un botón, mira, todos estamos utilizando un aparato electrónico que la mayoría no sabemos ni cómo se llegó a desarrollar. Y sin embargo, todos lo sabemos usar. Y ese es el punto de esto. La investigación a través de la innovación es necesaria. Desgraciadamente, los médicos suelen tener un trabajo sumamente amplio en el sentido de que los pacientes suelen ser demasiados para un solo médico y no alcanza el tiempo para poder valorarlos a todos. Entonces, optimizar ese tiempo es una parte fundamental para poder dar el siguiente paso a la escala. De hecho, se dice que
la inteligencia artificial se está proponiendo como una cuarta revolución industrial. Eso lo leí en un artículo que, si gustan, después se los paso. Y eso es importante porque es tanta la importancia que se está tomando actualmente a la inteligencia artificial que está siendo un parteaguas entre antes de la inteligencia y después de la inteligencia artificial. Efectivamente. Ahí Swami está levantando su manito, quiere Te escuchar. escuchamos. Eh, Pues yo tengo una duda sobre el uso de la inteligencia artificial. Es que como el doctor mencionó, cuando nosotros sigamos en el papel aquí haciendo las historias clínicas, ya otros países del primer mundo la están implementando virtual. Entonces, así como estaban mencionando que el uso de ella ya está siendo usado en otras partes del mundo, quería saber más o menos cuánto tiempo demora en llegar acá, ya que yo he escuchado de muchos doctores que en su afán por brindarle la mejor atención posible al paciente, contratan de su sueldo a alguien que los ayude con la historia clínica para ellos poder estar pendientes al 100% de su paciente. Y esto de verdad sería una muy buena herramienta para que estos doctores puedan dedicarse a su paciente sin tener que preocuparse por gastar su sueldo en alguien que les haga la documentación. O sea, ¿como cuánto tiempo ustedes creen que esto podría implementarse acá? Realmente eso es una pregunta complicada, ¿eh? Es sumamente complicada de poder responder en el sentido de que es muy variable la implementación de manera pública. Normalmente lo primero que llega es en el ámbito privado, ¿no? Los hospitales que invierten son los que suelen tener la vanguardia de equipos y en el ámbito público se tardan un poquito más. Yo he platicado con varios profesionales donde no directamente de inteligencia artificial, pero suele ser un promedio entre 5 y 10 años, dependiendo del país, que llega una innovación del país donde fue creada hasta hacia lo demás. ¿La inteligencia artificial podría llegar antes? Por supuesto que sí, porque es lo que se está utilizando ahorita y es a lo que se le está dando más difusión. Muy probablemente mientras estamos platicando ustedes y yo, hay alguien trabajando en que llegue la inteligencia artificial a su país. Simplemente todos nosotros tenemos el acceso al Internet y por ende tenemos el acceso a la inteligencia artificial de manera general. ChatGPT, DeepSeek, Gemini, entre muchas otras inteligencias que andan a andar por ahí. El problema es quién va a poder hacer esa interacción entre la inteligencia, la medicina, unirla y dársela pues prácticamente de manera global. En Estados Unidos es altamente probable que ya esté haciéndose. En los países de primer mundo probablemente ya se está haciendo. Nada más es cuestión de ver cómo la frontera de la vanguardia pasa de un país a otro. Sí, para agregar ahí, doctor Alejandro, sí, concuerdo con sus palabras. Sí, mucho de esto también depende, pues, de los tomadores de decisiones, de los directores de hospitales, los ministros de salud, quizás. Ellos son los que tienen muchas veces la potestad de implementar estas tecnologías en todas las redes de salud. Y, pues sí, muchas veces se implementa primero en la parte privada y todos los doctores, bueno, presentes, quizás familiares también que tengan doctores, han visto este tipo de tecnologías en la parte privada, ¿no? En las clínicas donde uno va y paga por el servicio. Y en la parte del Estado, en la parte pública, es donde carece todavía ese tipo de iniciativas. Y es ahí donde se busca crear estos espacios como el que tenemos ahora para poder hacer conciencia de los presentes y se pueda hacer una sola voz. ¿Cómo así? Que los doctores que estén, por ejemplo, ahora, se comuniquen con otros doctores y busquen una iniciativa que le pueda presentar a su jefe del hospital. Y de esta forma el jefe podría evaluarlo y de esa forma implementarlo. Creo que eso es la mejor forma, que salga desde abajo, es decir, que salga desde la gente que realmente lo necesita. Porque esto de esperar muchas veces al director, al jefe del hospital, que tiene muchas cosas que hacer, a que esté buscando otras herramientas que
bien tiene miedo de que puede que no le funcionen, entonces eso hace que demore más este tipo de innovaciones que lleguen, ¿no? al trabajo médico. Por eso creo yo que es parte de nosotros. Nosotros comunicarnos sí, entre distintas profesiones eh, y que se pueda hacer un pedido, un llamamiento, claro, con pruebas, ¿no? Es decir, ahora ustedes pueden investigar las herramientas disponibles y probarlas, testearlas en su práctica médica y de esa forma eh, eh, compartir a sus otros colegas. Y cuando compartan, esto se vuelve una sola voz y pueden esto presentarle a su jefe. Y de esa forma, pues podrían estar teniendo más rápido estas innovaciones. Eso creo que podría ser una idea que podría compartir para que llegue la tecnología más rápido a Latinoamérica. Buenazo, Completamente de Felipe. acuerdo. Estamos de acuerdo todos por aquí. Sammy nos dice si te gustaría hacer otra preguntita, ¿te quedó claro? ¿Qué te pareció la respuesta? No me quedó claro. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias por la pregunta también. A ver, vamos a leer por aquí los comentarios. Por aquí, Salas Martínez Alejandro de Jesús nos dice, felicidades, güero, te luciste. Mariana Saucedo Valera dice, felicidades, pollito, te extrañamos en Zacatecas. Así que por aquí están varios admiradores de Chuy. Rosa Velázquez nos dice, en Estados Unidos los sistemas de salud están usando IA para historia clínica en el ámbito ambulatorio. Por aquí Rosa, ella trabaja, no sé si Rosa puedes prender tu micro, nos cuentas por aquí por chat, para que nos cuentes un poquito tu experiencia y lo que has ido viendo también, digamos, en tu centro de trabajo. Sí, trabajo en el sistema del Yale, que es bueno, es separado de la universidad, pero es el sistema de salud. En Estados Unidos, más que todo, son sistemas de salud privados y redes de salud privadas. Y las redes estatales podrían ser de repente la administración de veteranos o también las hospitales o clínicas de las Fuerzas Armadas, pero más que todo en Estados Unidos el 95% podría ser sistemas de salud privados. Entonces, este sistema de salud en el que estoy trabajando está utilizando lo mismo que hace Vitas Clinic, ¿no? Un software que toma la historia clínica en el ámbito ambulatorio, me refiero a consultas, por así decirlo, de medicina interna o de cardiología, y están empezando a nivel de sistemas, es algo que está empezando con ciertas clínicas y se está incrementando ahora. Todavía no está siendo utilizada para educación, o sea, no se está usando con, por así decirlo, los residentes o los estudiantes, pero ya está siendo implementado a nivel de sistema, ¿no? Entonces ya no es necesario, por así decirlo, contratar un servicio personal como muchos doctores acá hacen, que contratan, por así decirlo, a un servicio privado para ellos mismos, para que se ayuden, pero a lo que me refiero es que está haciendo ya algo sistemático, ¿no? Para todos y todos se están acoplando, ¿no? A esto. Buenazo, Rosa, mil gracias por compartir y muy interesante lo que nos comentas. sí, Y sí es cierto, ¿no? Digamos, por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice, lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, justamente por eso es importante este tipo de espacios. Creo que todos los que estamos por aquí estamos muy interesados en seguir innovando, mejorando la práctica, haciendo bien, digamos, porque tenemos vocación y haciendo bien nuestro trabajo y siempre estando al tanto. Creo que como parte de la carrera de medicina, algo primordial y creo que los felicito un montón en realidad, o sea, la carrera de medicina es, o sea, dependen muchas vidas, el impacto es enorme. Creo que el único deseo de una persona que está enferma es sanarse, estar bien. Y, o sea, un profesional de medicina me alegra mucho, la verdad, que se den el tiempo. Sé que tienen agendas muy apretadas, entonces agradecerle un montón, doctor Chuy. No sé si por ahí hay alguna pregunta adicional, algún comentario para el doctor.
Igual por aquí ha habido muy buen feedback de su ponencia, doctora, así que muchísimas gracias. Me gustaría darles unas palmas virtuales al doctor, por favor, que nos ha encantado mucho la información que nos ha compartido por aquí. Ahí están, ahí están las palmitas virtuales, corazones. Levantaron la manito por ahí. A ver, no sé quién levantó la manito. Soy y Rosa. Ya, a ver, ahí pueden prender su micro y nos pueden hacer la consulta para el doctor. Si quieren participar, ahí los escuchamos. Por el chat también pueden participar. Y también les cuento que por acá también tenemos a una gran invitada. Ya varios la deben conocer. Por acá está Jenny. Jenny es súper capa. Estoy segura que va a seguir creciendo mucho profesionalmente. Y Jenny, me gustaría que nos puedas contar un poco. Justamente ya venimos haciendo diferentes webinars y hemos visto mucho el interés también por los webinars. Creo que valoran mucho estos espacios. Así que le voy a dar el pase a Jenny para que les pueda contar un poco qué es lo que estamos realizando, una iniciativa. Y nuevamente agradecerle mucho, doctor Chuy. Vamos a tomarnos primero la fotito final antes de que Jenny haga su presentación, por favor. Si pueden prender su camarita, si pueden reaccionar, nosotros felices. Ahí está, ya prendió por ahí su camarita, buenazo. Me encanta, me encanta. Los que pueden prender su camarita por ahí, ya, buenazo, está Rosa también. Está Andrés, lo máximo. A ver, váyanse animando. Ah, el link de la asistencia también lo va a compartir Jenny por ahí. Va a pasar el link de la asistencia. Ah, está Salas, también ya prendió su cámara. Buenazo. Voy a tomar la fotito. Bueno, lo máximo. A ver, y los que no han prendido su cámara, está Sami, también ha prendido su cámara. Lo máximo. Los que no pueden prender la cámara, pueden reaccionar, por favor. Y para que salga la fotito, lo vamos a publicar por todos lados, así que ahí también súper invitados a la comunidad, si es que aún no están. Espero que todos estén. Así que buenazo. Ahí voy a tomar en 3, 2, 1, va. Ahí está, buenazo. Lizzy también prendió su camarita, lo máximo. Sí, Ya. qué bonito, qué bonito. Es Por ahí bonito lo comparto. sí, compártelo. Es bonito tener varios profesionales tan interesados en la innovación a lo largo de toda Latinoamérica. Eso es lo que buscamos, que este tipo de iniciativas corra en todo nuestro espacio donde operamos, ¿no? Me Esto no encanta porque debe... hay de diferentes países de Sí, sí, LATAM. sí. O sea, es alucinante. Rosa, por ejemplo, mira, trabaja en Estados Unidos. Yo sé que Rosa también es de LATAM, pero igual, digamos, tiene la experiencia internacional por ahí, ¿no? Entonces me encanta mucho que justamente seamos los voceros un poco de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Así que estamos de diferentes países por aquí. Jenny, te escuchamos, estás por aquí. Me gustaría que te puedas presentar un poquito y también nos puedas presentar lo que les había comentado acerca de la iniciativa que estamos realizando, por favor. Muchas gracias, señorita Cristel. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto poder formar parte de esta gran ponencia. De igual manera, con todos, un saludo súper cálido a la distancia. Mi nombre es Jennifer María Fuentes Mendoza. Yo actualmente voy a compartirles un evento súper importante del cual hemos estado trabajando colaborativamente con todo el equipo, el cual trataba de la ejecución del primer simposio internacional. Como sabrán, junto a la gran y magistral ponencia que hemos ejecutado gracias al doctor Rodríguez, pues hemos estado gestionando la posibilidad junto a la colaboración internacional de diversas entidades, entre ellos a la cabeza, por supuesto, está Vitas Clinic. También tenemos a diversas entidades que vamos a ir presentando a lo largo de los links de Instagram, las sesiones que vamos a ir compartiendo, como el webinar del día de hoy, y les damos la más cordial bienvenida y cálido saludo a todos los que deseen formar parte de este evento internacional, de esta actividad académica que va a reunir no solo a profesionales de la salud, sino también va a interconectar a estudiantes y expertos de distintas partes del mundo para poder dar inicio con el tema del simposio, que es IA, Inteligencia Artificial y Digitalización de la Historia Clínica. Vivimos, si bien es cierto, una era donde la inteligencia artificial y la tecnología, como aprendimos el día de hoy en la sesión, especialmente que esto se está transformando a lo largo de
la evolución y la adaptación acorde a tanto procesos administrativos, económicos y diversos factores integrándose dentro de nuestra carrera, medicina. Estamos creciendo, si bien es cierto, a veces a pasos agigantados porque la tecnología va realmente avanzando exponencialmente. Por eso, hoy queremos reflexionar, aprender y debatir junto a todos nosotros que en algún momento vamos a formar parte de un equipo como colegas sobre cómo estas herramientas están impactando algo tan crucial como la historia clínica. Un documento médico-legal, como se mencionó en la ponencia de hoy, que tiene diversos formatos, diversas estructuras por diversos enfoques de cada especialidad, la importancia de su seguridad, la importancia de su uso ético ahora que se está digitalizando y pues cómo está ejecutándose el rol en el papel de salud pública e investigación, por supuesto. Por eso, les presentamos esta actividad. Va a darse a mediados del sábado 14 y domingo 15 de junio. Estamos a puertas de ello. Es una modalidad 100% virtual que va a ser transmitido por Google Meet, las sesiones van a estar grabadas y sí, va a tener una incidencia presupuestal con un costo regular de 30 soles, bienvenido para todos, es una modalidad estandarizada como tal, que va a asimismo involucrar y pues contener la certificación de 8 horas académicas, más talleres y más el concurso. Es decir, Jenny, si yo me inscribo a esta actividad, voy a obtener un certificado por formar parte del evento, por supuesto, como asistente, por ser partícipe de los 4 talleres que ahorita vamos a presentarles y también por ser partícipes del concurso en investigación asociado a nuestra área, porque sí, también es importante dejar nuestra huella, ya que las palabras deben de ser escritas y redactadas en documentos que puedan testificar pues nuestro impacto y enfoque acorde a como nosotros estemos hoy en día desarrollando tanto el eje de investigación como ciencia y diversos enfoques que vamos a compartir. ¿Para quiénes está dirigido este evento? Realmente no solo profesionales, como mencionamos, también a estudiantes y no solo de medicina humana, sino de las ciencias de la salud. Como sabemos, nuestra carrera es un eje que implica un equipo multidisciplinario en el cual todos debemos estar súper actualizados. Los organizadores de este evento ya los hemos mencionado previamente y esperemos que pues sigamos creciendo progresivamente respecto al concurso de abstracts, un segundo eje vital a tratar. Si bien es cierto, estamos tocando el tema de la digitalización de la historia clínica y la inteligencia artificial, los invitamos a presentar sus trabajos en base a 2 modalidades, ¿no? Ya sea un trabajo original, es decir, su propia producción, acorde a ya sea un case report, un review, un estudio de cohortes, entre otros, que deseen presentarlo como netamente un abstract, es decir, el resumen de su trabajo súper puntual, de una extensión de 150 a 250 palabras, que ya vamos a colocar el forums y más detalles sobre ello en nuestra página de Instagram, o en su defecto, también si en caso no desean trabajar en la modalidad de trabajo original o presentarlo en ese enfoque, podrían aplicar quizá como la evaluación o la implementación de un abstract personal basado en un artículo que ya haya sido publicado. Es decir, ustedes van a parafrasearlo según su versión y entendimiento exclusivo de ello. Claro está que al ser un abstract, la redacción va a ser en inglés, ¿correcto? Los temas a abordar que nosotros les invitamos a revisar a modo sugerencia tienen que ir acorde, obviamente, al eje del simposio. Es decir, puede tratar sobre historias clínicas electrónicas, el impacto que este tiene, versus quizá la historia clásica, un tipo de revisión sistemática, por ejemplo, que podrían analizar sobre ello. A la fecha hay cientos, miles de papers que hemos hecho acorde a una estrategia básica que habíamos realizado con la finalidad de poder orientar y tener un gran abanico de ellos para que ustedes puedan tomar en consideración algunos modelos, lo cual lo vamos a compartir más adelante. También, pues aparte de ello, pueden usar el eje de los talleres que también vamos a abordar, que son temas de ética, ciberseguridad, salud digital y entre otros. El deadline, o sea, la fecha límite para el envío de estos abstracts, es hasta el sábado 14 de junio. Más adelante les daremos detalles sobre los premios. Y bueno, está dirigido de igual manera para el mismo... Buenazo. Muchísimas gracias por la gran explicación. Me encanta. Y justamente esta iniciativa ha nacido como parte de la interacción con ustedes en cada webinar. Sabemos que hay diferentes partes de la TAM también.
y como ven tiene un costo, pero en realidad pues es un costo social más que todo por temas logísticos, de coordinaciones y más que todo por ello sí que es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y también como lo dijo Jenny hay un concurso que está muy interesante y por aquí les mandé el link de la comunidad, para los que aún no están se pueden unir, por ahí también he pasado la fotito grupal. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Jenny, me gustaría que nos puedas decir si alguien se quiere inscribir, cómo puede hacer, te puede contactar, a quién puede contactar. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Toda esa información le vamos a dejar en nuestras redes de Instagram, pero por supuesto les paso mi contacto para que en caso estén interesados, normal, nos pueden escribir toda la información también de el monto, dónde depositar, en este caso la inscripción y los Los detalles. ponentes también, ¿no, Jenny? Sí, No sé si por ahí tienes la info de los ponentes, por ahí Los está el cronograma. sí, justamente estamos haciendo un reveal sorpresa de cada ponente a lo largo de estos días. En general, pues la mayoría está haciendo una colaboración entre la Universidad de Boyacá en Colombia, en México, en algunos institutos que ya más adelante vamos a ir compartiendo, y también aquí en Perú, por supuesto. Así que estén súper atentos a las noticias que vamos a ir compartiéndolos. Son 2 fechas, el 14 y en este caso el 15 de junio, como habíamos mencionado, y pues ya lo vamos a compartir progresivamente a lo largo de. Muchas gracias. Encantado de Lo escucharte, Jenny. máximo. Me parece bastante completo este simposio que estás mostrando. Me gusta que son 2 días y que hay muchos profesionales que tienen toda la vasta experiencia que pueden compartir con nosotros, los interesados. Lo máximo, muchísimas gracias nuevamente por haber estado el día de hoy. Por ahí, por la comunidad mandé la fotito, vamos a estar también etiquetando por todos lados. Y doctor Chuy, me encantaría que pueda dar una frase final, nuevamente agradecerle por la gran ponencia del día de hoy, para poder cerrar el webinar y Felipe también después del doctor Chuy para poder cerrar el webinar de hoy. No, pues a mí no me queda más que agradecerles la invitación. Para mí ha sido un verdadero honor poder estar aquí presente y formar parte de la comunidad. Y esperemos vernos por aquí pronto, quizás para el simposio que van a hacer próximamente. Y pues muchas felicidades. Lo Encantado, máximo, doctor muchísimas Alejandro. gracias. Encantado con tenerlos a todos. Y nada, también sí, mis últimas palabras serían de agradecimiento. Creo que tenemos que siempre estar conectados para poder llevar la innovación y que no se quede allá en el extranjero, allá en Estados Unidos, en Europa, sino que nosotros sepamos adoptarlo ya desde ahora. No solo, claro, por nosotros, ¿no? Por la facilidad de trabajar, sino por lo más importante, que es la salud del paciente, que no siempre quizás es de alguna persona extraña, sino muchas veces puede ser de algún familiar. Y eso es creo que lo más importante. Nada, gracias. Eso es todo. Lo máximo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny, también. Me comenta que ahí ya actualizaron el link de la asistencia para que puedan obtener su certificado. Y bueno, con eso cerramos el webinar de hoy. Felicitarlos por su gran calidad humana y profesional. Así que ya nos estamos viendo en siguientes webinars y en el simposio también, que va a estar muy potente. Cuídense mucho todos. Chao. Muchas gracias.